Hola, feliz día. Bienvenido a tu curso Tableau, desde cero hasta experto. Continuando con el ejercicio número 2 que iniciamos en la sesión anterior, vamos entonces, estando ubicados ya en nuestra hoja uno, que es la hoja que estamos utilizando para nuestro ejemplo, vamos a ver algunos elementos que podemos aprovechar con la información de la tabla de la nómina. En sesiones anteriores hemos visto que nosotros podemos crear tablas, matrices y también gráficos en cada una de las hojas que van a componer nuestro dashboard. Acá podemos colocar elementos en forma de columna y en forma de fila si queremos una matriz. Si queremos solamente una tabla sencilla, colocaríamos solamente elementos en forma de fila. Y acá vamos a colocar todos los elementos que queremos calcular, que generalmente están clasificados en el área de las medidas. Ejemplo, si queremos saber cuántos trabajadores tenemos por sucursal, entonces nos vamos a ubicar en la columna sucursal y la vamos a llevar a fila. Fíjense que entre las instrucciones me indica que puedo soltar el campo en fila. Así que voy a tomar el campo y lo voy a soltar en esta posición. También puedo llevarlo a la parte superior y colocarlo acá, que daría el mismo efecto de agregar un campo resumido por el campo o los campos que yo necesito. Ejemplo, si queremos que sea por fila la sucursal, vamos a arrastrarlo por acá, como me está indicando, que lo arrastre acá. Observen que la herramienta hace un proceso de revisar todas las sucursales que hay en la nómina y presentar una tabla resumen con los nombres únicos de cada sucursal. Me aparece una ventana indicándome que está ejecutando la consulta. Carga la fuente de datos, como está cargando la fuente de datos por primera vez, va a tardar unos segundos, me dice que está calculando el trazo, y acá tenemos entonces todas las sucursales que tenemos en la empresa, cada una de las sucursales. También acá me está indicando que podemos colocar el valor que vamos a calcular. Ejemplo, si el valor que vamos a calcular, yo quiero saber la cantidad de trabajadores que hay en la empresa, recuerde que contar es una función estadística, ¿ok? Siendo la suma una función matemática, pero me están pidiendo contar la cantidad de trabajadores que tenemos por sucursal. Entonces, dentro de los campos de medida, yo puedo utilizar alguno de estos campos, ejemplo, y el valor a calcular, recuerden que va a aparecer acá. Siendo así, yo voy a tomar el campo, por ejemplo, de antigüedad. Voy a llevar antigüedad y lo voy a colocar en esta sesión. Pero debo ver qué me está calculando. Esta es la suma de las antigüedades de todos los trabajadores. Pues yo necesito saber es contar cuántos trabajadores hay. Entonces, observen que el campo calculado lo tenemos acá. Me dice que sumó las antigüedades, pero yo necesito es contar, hacer un recuento de cuántas personas tenemos en la empresa. Y entonces simplemente yo puedo usar el campo y marcándolo con un clic. Observen que aparece un menú vertical y me indica el campo. Está usando la medida suma, pero yo quiero un recuento. Recuento. Y observen que ahora ahora sí, viendo cuántos trabajadores tenemos por sucursal. Aquí me dice, por ejemplo, que en Caracas tenemos 380 trabajadores, en Maracaibo 178, en Puerto Ordaz 572 trabajadores. Ok, esta es buena forma, fíjense que de cambiar el cálculo y aquí estamos sacando entonces el recuento. Cantidad de trabajadores que tenemos por sucursal. Ahora, si queremos darle algún tipo de salida a esos trabajadores, yo puedo simplemente ahora cambiar la forma de mostrar los datos. Si no aparece visible en la herramienta para cambiar la visualización, recuerden que lo vamos a hacer en la barra de herramientas superior, extremo derecho, la herramienta mostrarme. Mostrarme, fíjense, me permite precisamente mostrar las diferentes alternativas que tengo para mostrar la información. Si quiero crearle un formato condicional con una escala de valores degradados con colores, podemos utilizar entonces este formato que tenemos acá, que es una forma de presentar la información. ¿Ok? Un clic. Y observen ahora que te aparece ahora la escala de los valores y con una degradación de color azul podemos ver en cuál sucursal tenemos más trabajadores. Aquí rápidamente podemos ver que es Puerto Ordaz y Guacara, seguido después de Caracas.
Valencia, y así en forma degradada podemos ver la cantidad de trabajadores. ¿Ok? También podemos cambiar esa vista y presentarlo en forma de gráfico. Por ejemplo, lo quiero mostrar como un gráfico de barras. Le digo, muéstrame esa información, la distribución de los trabajadores por sucursal, comparativo, pero un gráfico de barras. Y acá observen que tenemos entonces el gráfico de barras donde podemos ver cuánto representa cada sucursal. O podemos también cambiar otra forma gráfica de presentar los datos, como usando un TRIMAC, que lo tenemos acá. El TRIMAC, recuerde que es una matriz donde cada segmento va a tener más o menos tamaño dependiendo de la cantidad del valor a representar. Fíjense que aquí tenemos los sectores más grandes, son Puerto Ordaz y Guacara, que es donde hay más trabajadores. Y de hecho, fíjense que él te muestra información cuando pasamos por encima del TRIMAC. Aquí tenemos que Puerto Ordaz son 572, Ovejuma son 196. Y acá fíjense que yo puedo resaltar un valor en particular. Por ejemplo, si yo quiero resaltar con un clic, lo resalto y con otro clic lo desactivo. También tenemos otras formas de mostrar esa información. Tenemos un gráfico en forma circular, que lo tenemos acá arriba. Y en una gráfico tipo circular podemos ver entonces la distribución de cada uno de los trabajadores. Y fíjense que yo puedo resaltar uno de esos valores. Y de hecho, estas sucursales las tenemos representadas acá. Y yo puedo cambiar, por ejemplo, la etiqueta. O quiero indicarle que quiero ver las etiquetas. Fíjense que se mostrarían. O que yo quiero mostrar, vamos a decirle que no quiero mostrar las etiquetas. Vamos a quitar para que no me muestre la etiqueta de la sucursal. Acá tenemos nuevamente nuestra gráfica en forma circular. Y esa gráfica también la podemos tiene una serie de propiedades, por ejemplo, el color, el tamaño, si queremos mostrar la etiqueta, el detalle, una descripción emergente y el ángulo. Por ejemplo, el color me permite establecer los colores o editar los colores que van a tener cada uno de los elementos de la gráfica. Le puedo indicarle que quiero editar el color. Estos son los colores que tienen cada una de las secciones. Por ejemplo, este sería Barquisimeto, pero le puedo asignar un color diferente de la paleta. Acá le digo que no son automáticos, sino que él tiene varias combinaciones de colores, pueden ser degradados. Tenemos una combinación que se llama Tableau 10, Tableau 20, y es lo que hace que usa esas combinaciones de colores para los gráficos. Elementos que vamos a ir personalizando a medida que vamos avanzando en el curso. Lo que queremos ver es la diferente forma de presentar esta información que tenemos de la nómina. Si queremos ver la tabla, recuerden que esta sería la vista típica en forma de una tabla. Acá lo tenemos. Y acá tenemos otra vez la tabla. ¿Puedo agregar otras columnas a la tabla de resumen? Sí. Fíjense que este es el campo de contar trabajadores, pero también puedo saber cuánto es el costo de la nómina, que lo tenemos en la columna sueldo, que es una medida numérica, y puedo agregar entonces también el sueldo como un campo adicional a mostrar. Y observen que, ¿dónde veo los campos de las columnas? En valores de medida. Tenemos entonces un recálculo para la antigüedad para saber la cantidad de trabajadores y tenemos la suma de los sueldos. Para saber, aquí tenemos entonces la suma de los sueldos, cuánto me cuesta la nómina por sucursal. Que son los valores de la nómina por sucursal. Eh, si queremos sacar otros indicadores, inclusive podemos repetir el campo. Si yo llevo nuevamente el sueldo, lo llevo también acá, en valores de medida, lo que va a hacer es que si este va a ser la suma de los sueldos, yo puedo cambiarlo y decirle, no, este yo quiero que me lo muestres como el promedio de los sueldos. Y quiero usar otra columna de sueldo, pero esta vez para mostrar la suma de los sueldos. Entonces, podemos saber entonces la cantidad de trabajadores, el promedio de los sueldos, la suma de los sueldos, y así puedo sacar también columnas para indicadores para saber el sueldo máximo y el sueldo mínimo. Igualmente podemos usar otros campos adicionales, por ejemplo, cuántos trabajadores tienen hijos o cuántos hijos hay por sucursal, por ejemplo, para un plan de programa de becas o de ayudas escolares. Entonces coloco acá la suma de los hijos y sabemos cuántos hijos tienen los trabajadores por sucursal. Y así podemos agregar todos los elementos que nosotros requeramos. Y recuerden que esto lo podemos presentar. Aquí ya no tenemos tantas opciones como las anteriores. Fíjense que ya no tengo la opción de darle un formato condicional, ¿ok?
Y observen que yo tengo también la capacidad de ordenar la información. La puedo ordenar en forma ascendente o descendente, alfabético, por ejemplo, y también lo puedo ordenar por valores. Por ejemplo, la sucursal donde hay más hijos. Y acá fíjense que me lo está ordenando en forma ascendente. Y con un clic en forma, vamos a colocar acá que quiero los hijos, pero los quiero ordenar en forma descendente. Aquí están en forma descendente. Y esa información, de acuerdo a la característica de los datos tabulados, tenemos estos gráficos disponibles para mostrarlos. Puede ser unos gráficos, un gráfico con barras apiladas. Sería esta opción. Fíjense que aparece entonces cada valor graficado, pero también lo podemos hacer con una barra horizontal, pero observen que como son diferentes valores, me lo va a colocar como diferentes gráficas. También puede ser con una gráfica de columnas, pero esta sería la forma de presentarlos por defecto. Aquí tenemos otro tipo de gráfica que son una distribución circular. Tenemos también esta que se llaman círculos paralelos. Pero vamos a quedarnos un momento con esta idea de cómo crear una tabla con diferentes variables en forma de columna. Recuerden que esta es una tabla de una sola dimensión, donde los elementos variables en este caso van a ser las sucursales. O sea, la tabla va a tener tantas filas como sucursales tengamos disponibles. Ahora, ¿qué pasa si me piden representar una columna con un valor que yo desconozco? Ejemplo, quiero hacer un estudio para ver cuál será el impacto del incremento salarial, partiendo de que yo sé cuántos son los sueldos de los trabajadores por sucursal. Y me dicen que el incremento que se está estudiando representa un 15% del sueldo actual. ¿Cuánto sería el impacto para la empresa en el costo de ese incremento del sueldo? Pero observen que no tenemos una medida que hable de eso. Pero tenemos la ventaja que en Tableau podemos crear campos calculados. Puedo crear un campo que me muestre el 15% del sueldo de los trabajadores. O sea, ¿cuánto será el incremento? Un 15% con respecto al sueldo actual. ¿Cómo lo hacemos? A través de campos calculados. Vamos allá. Vamos a hacerlo. Partiendo de que en la parte izquierda tenemos los campos que expresen físicamente en la tabla, yo puedo agregar campos nuevos que se basen en cálculo. ¿Cómo lo hacemos? En la lista de campos me voy a ir al final y voy a presionar el botón derecho del mouse. Ese me salí fuera de la lista y voy al final. Botón derecho. Y acá tenemos las opciones que aparecen en forma vertical. Crear campo calculado, crear parámetros, agrupar por carpeta, agrupar por tabla de fuente de datos, agrupar por nombre, ocultar campo no utilizado, expandir todo, contraer todo. Pero yo lo quiero que crear en este caso un campo calculado. Crear campo calculado. Lo primero que vamos a hacer es darle un nombre al campo. Incremento 15%. Yo quiero saber cuánto es el valor, el impacto en la nómina por sucursal con un incremento de un 15%. Ahora acá tenemos una sección donde vamos a crear la fórmula que va a dar origen a ese campo calculado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Nos colocamos en el editor, en esta sección, un clic, y en ese editor nosotros vamos a, primero que todo, fíjense el procedimiento, nos colocamos en el editor, ya le dimos el nombre de nuestro campo, nos colocamos en el editor y esa fórmula está compuesta por un valor que ya existe, que en este caso es el sueldo actual, sueldo, y entonces fíjense que tenemos una ayuda, si yo en el editor coloco sueldo, aparece el campo, me permite hacer un autocompletar, entonces el campo, fíjense que coloca entre corchetes el nombre del campo existente. Ese incremento va a ser en base al sueldo. El sueldo multiplicado, usamos el asterisco, 15, o ese 15%, usamos simplemente 0,15. Es indiferente. Entonces, este va a ser el cálculo. Me dice que el cálculo tiene errores porque no reconoce la coma, así que vamos a colocar 0,15. El cálculo ahora sí es válido, o sea que la nomenclatura para el decimal es el punto decimal. Y ahora le digo aceptar. Si observamos ahora, tenemos un nuevo campo que se llama incremento 15%. Fíjense que aparece también simbolizado con el numeral del formato de número, pero aparece precedido por el símbolo igual.
Entonces, el campo lo puedo reconocer porque aparece igual, numeral y luego el nombre del campo calculado. Pero es tan funcional como cualquier otro tipo de campo numérico. Vamos a probarlo. Entonces, del sueldo actual, y yo quiero ver ahora que me muestre en otra columna cuál es el impacto del incremento del 15%. Me voy a la parte inferior y busco entonces el campo, incremento 15%, y lo voy a arrastrar ya sea en los valores de las medidas o directamente encima de la tabla. Y acá, fíjense que tenemos entonces cuánto es el impacto por sucursal con un incremento de 15%. Por ejemplo, ¿cuál es el incremento de aumentar los sueldos un 15% en la sucursal de Caracas? Buscamos entonces Caracas y acá lo tenemos, 908.172. Ese sería el impacto si estamos hablando de dólares, sabiendo que el sueldo actual es de 6.054.479. Supongamos que son dólares. Entonces, este es el impacto de la nómina, el 15% del sueldo actual. Y así nosotros podemos crear una serie de campos, pero los campos que vamos a calcular a lo largo del curso no van a ser solamente aritméticos, de suma, multiplicación, división y resta, sino que vamos a ayudarnos en muchos casos por funciones. Vamos a hacer la prueba. Botón derecho, crear campo calculado. Y acá, observen, si ustedes colocan, por ejemplo, la letra A, aparecen todas las funciones que tienen que ver con la letra A, ABS, que es el valor absoluto, arcoseno, AN, área, arco tangente, arco. Así tenemos entonces también los campos que están disponibles. Y aquí fíjense que sigue mostrándome todas las funciones que trae este programa para crear fórmulas complejas, inclusive fórmulas condicionales. Si nosotros colocamos si, que es una función, o vamos a colocar if, vamos a ver si la ponemos en español, aquí está, fíjense la función condicional, si un argumento, si es verdad, entonces hacemos esto, de lo contrario, aquí tenemos il, else, if, y tenemos entonces una cantidad de funciones que vamos a estar revisando que permiten crear poderosas fórmulas para modelar nuestros datos basados en lo que existe actualmente. Entonces, ¿qué pasa? Voy a cancelar este campo calculado y acá tenemos entonces precisamente el resultado del cálculo que me estaban solicitando. Si quiero mantener esta tabla, recuerden que podemos agregar otra hoja. Aquí tenemos la opción entonces para crear una segunda hoja. Si quiero mantener esta, yo voy a agregar una hoja nueva. Aquí tenemos entonces el icono para agregar una segunda hoja. Y ahora estamos en la hoja número 2. Fíjense que aparece hoja número 2, ya que tenemos la tabla en la hoja número 1. Y yo puedo, por ejemplo, ver cuánto es en una matriz el costo de la nómina por sucursal y por grado de instrucción. O sea que estamos hablando de una matriz. Entonces, para eso vamos a colocar en fila la sucursal. Por ejemplo, vamos a colocar la sucursal en fila. En las columnas, vamos a utilizar la sección columnas, vamos a colocar el grado de instrucción. Buscamos el campo, instrucción, acá lo tenemos, y como se cerró el área donde vamos a colocar la columna, podemos utilizar entonces, en la herramienta superior también podemos usar entonces para colocar el campo que va a crear las columnas. Instrucción lo vamos a llevar a columnas. Y acá tenemos entonces los diferentes grados de instrucción. De hecho, las columnas, fíjense que se pueden ajustar el ancho. Tenemos posgrado, primaria, secundaria, técnica y universitaria. Y yo quiero ver entonces cómo hace el impacto del incremento por sucursal, por grado de instrucción. Entonces, ya teniendo ese campo calculado que permanece junto con el archivo, que lo tenemos, incremento del 15%, lo llevamos a, puede ser en el centro, donde va el área de datos, o puede ser aquí esta región donde van a ir las medidas. Y acá tenemos entonces la suma del incremento para mi tabla. Vamos a llevarlo mejor acá para que me lo actualice automáticamente. Aquí lo tenemos, la suma del incremento. ¿Ok? Y acá tenemos entonces, fíjense, la tabla que muestra los incrementos por sucursal y por grado de instrucción. Y estos serían los costos detallados por cada uno de estos niveles. ¿Podemos presentar esta información de forma gráfica? Sí. Pero recuerden que acá sí tengo algunos elementos disponibles. Por ejemplo, puedo darle un formato condicional a esa tabla para mostrarme rápidamente en la matriz dónde es mayor el incremento. Ok, fíjense que tenemos entonces una tabla con colores
donde cada color va a decrecer o crecer dependiendo del incremento. ¿Quiero mostrarlo? Para mostrarlo simplemente, dado que esta herramienta ocupa un espacio en la parte lateral derecha, puedo mandarlo a ocultar. ¿Cómo lo ocultamos? Nos vamos arriba en mostrarme. En la herramienta mostrarme puedo indicarle que muestre o deje de mostrarme la información. Mostrarme. Y puedo ocultar, fíjense que ya no aparece entonces esa tabla. Vamos a quitar acá. Mostrarme, aparece la barra de herramientas y ahora ya no la tenemos visible. Fíjense que tenemos entonces aquí la tabla completa. Quiero presentarla en pantalla completa si estamos en una presentación. ¿Cómo hacemos para mostrar la tabla? ¿Ok? Para mostrarla, vamos entonces a buscar la forma de mostrarla en pantalla completa. Les comentaba que tenemos una barra de herramienta horizontal. ¿Ok? Si yo quiero mostrar esta tabla en pantalla completa como una de las hojas de mi presentación, acá tenemos la opción de presentar. Entonces yo puedo hacer una presentación de pantalla completa de esa hoja. Y acá tenemos entonces la hoja número 2 con la tabla. ¿Ok? Y si queremos mostrar también lo que hay en la hoja 1, fíjense que tenemos un navegador de las hojas en la parte lateral, perdón, en la parte inferior de izquierda. Acá tenemos entonces lo que hay en pantalla completa en la hoja 1 y lo que tenemos en la hoja 2. Y para salir de la modo completo, basta con presionar escape. O sea, que tenemos la tabla que generamos y ya vimos una forma rápida de mostrar la información. ¿Ok? Y recuerden que para poder seguir trabajando con las diferentes formas de presentar esta vista, tenemos que marcar la herramienta mostrarme. Porque es posible que yo no quiera mostrarla en esta hoja en forma de tabla, sino que quiera mostrarla, por ejemplo, como una gráfica en forma de columnas. Entonces marcaríamos columnas y aquí estamos entonces mostrando la información de los incrementos por cada grado de introducción. Aquí tenemos entonces nuestra gráfica. Y si queremos rápidamente ver organizadas estas columnas de mayor a menor, observen que podemos hacerlo en la parte izquierda donde aparecen los incrementos. Observen que tenemos un icono que te permite hacer esas columnas en forma incremental, desordenada o en forma descendente. Y así es mucho más fácil poner la información. Aquí tenemos entonces que en nivel de posgrado, el incremento mayor va a ser para la sucursal de Guacara y de primaria en la sucursal de Puerto Ordaz o secundaria en la sucursal también de Puerto Ordaz. Y acá tenemos entonces cómo se distribuyen entonces esos incrementos, los impactos por sucursal y por grado de instrucción. Y si esta gráfica también queremos ver la pantalla completa, recuerden que simplemente nos vamos a ir a la parte superior, presentar en pantalla completa y acá tenemos entonces nuestra gráfica. Y acá, fíjense que tengo informe interactiva, yo puedo jugar entonces con nuestras barras de desplazamiento y ver cómo impacta la empresa estos incrementos. Entonces, esta es la primera parte del ejercicio para que sigamos revisando las prestaciones dentro de la hoja. Y en la segunda parte de este ejercicio vamos a completar entonces las diferentes vistas que tenemos de nuestro datos. Que tengan un feliz día y nos vemos en la siguiente sesión.